Muy bien. Buenas tardes, estudiantes. El día de hoy vamos a empezar con, con la exposición, con la defensa de todas sus presentaciones que me han ido enviando al grupo de WhatsApp. Entonces, por favor, en el orden que les he mandado vía WhatsApp, vamos a ir defendiendo los trabajos y al final de cada trabajo, de cada presentación, muy bien. Empecemos, por favor, por el primer grupo que tienen en la pantalla de coronavirus 19. Por favor, activen sus micrófonos los que son de este grupo. Vayamos empezando. Hola. Ya, les escuchamos, chicos. Empiecen, por favor. Ya. Buenas tardes, doctora. A mi grupo nos ha tocado el coronavirus o COVID-19. Para saber más de este virus, vamos a iniciar con las diapositivas. ¿Cómo inicio con las diapositivas? Tú me dices siguiente y yo te lo voy a pasar, no te preocupes. Ya, siguiente. Los coronavirus son virus de grandes cadenas positivas de ácido ribonucleico, ARN, causantes principalmente de enfermedades respiratorias y entéricas en animales y en seres humanos. Por lo regular están confinadas al epitelio ciliar de la tráquea, mucosa nasal, celular, alveolares. Algunas ocasionan diarrea. Etimología. La palabra coronavirus viene del término del latín clásico corona, prenda utilizada a menudo como adorno personal, y virus, que significa, entre otras cosas, ponzoña, testigo, veneno, fétido, jugo vital, de modo que nos queda como traducción virus con apariencia de corona. Historia. Estos virus fueron descubiertos en la década de 1960 como causantes de algunos tipos de resfriado, pero con el avance de la investigación se ha descubierto que también ocasionan enfermedades gastrointestinales. El término se documenta en inglés coronavirus desde 1968, debido a que en el año 2019 se inició un brote de un procedimiento viral respiratorio causado por una cepa de coronavirus en China, y hasta ahora ha seguido avanzando a través de prácticamente todo el mundo. Se le ha dado el nombre de COVID-19, un acrónimo en inglés, coronavirus 2019, que se traduce enfermedad por coronavirus 2019. Le toca a mi compañera. Cuadro clínico. Los signos y síntomas. Puede tener pocos síntomas o ninguna, aunque algunos se enferman gradualmente y mueren, y pueden ser leves o graves de acuerdo a cómo les ha afectado.
Entre sus principales signos y síntomas se encuentra la fiebre por arriba de los 38 grados, tos seca, falta de aire, cansancio, congestión nasal, dolor de garganta y diarrea. Según los reportes, alrededor del 80% de los pacientes contagiados se recuperan sin necesidad de tratamiento. Los adultos mayores y personas con problemas de presión arterial alta, cardíacos y diabetes son los más propensos a percibir esta patología, esta enfermedad. Normalmente, si se tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, se debe buscar una atención médica pronta. Entre los síntomas secundarios están esas. El cuadro clínico sería... Siguiente. Hasta la fecha, como sabemos, no hay ninguna vacuna ni medicamento antiviral específico para prevenir o tratar el COVID. Sin embargo, los afectados deben recibir atención médica para aliviar los síntomas o tratarlos de alguna forma de llevar. Las personas que presentan casos graves de la enfermedad deben ser hospitalizadas o la mayoría de las pacientes se recuperan con ayuda médica. Se está investigando posibles vacunas y tratamientos médicos, fármacos que ayuden para sobrellevar los síntomas de la enfermedad. Hay ensayos médicos de prueba, gracias a la OMS, que están coordinando para crear nuevas vacunas o fármacos que pueden ayudar a sobrellevar la enfermedad. Siguiente. Siguiente. Las formas eficaces de prevención serían lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la boca con el codo al toser, mantener una distancia de al menos 1 metro cuando alguien está tosiendo o estornuda. Siguiente. No tocarse la nariz o la boca, los ojos con manos sucias y limpiar y desinfectar superficies y objetos a los cuales estemos en contacto. Eso sería. A mi otra compañera le toca esa parte. Catherine Estrella se llama. Catherine Estrella. ¿Está conectada Catherine? Creo que no. Sí. Ya. Continúa, Catherine. El tratamiento fisioterapéutico kinestésico es la fisioterapia cardiorrespiratoria se encuentra en un tratamiento de afecciones respiratorias agudas y crónicas, con el objetivo de alcanzar la recuperación física tras la enfermedad aguda. La fisioterapia puede ser beneficiosa en el tratamiento respiratorio y rehabilitación física del paciente con COVID-19. Los fisioterapeutas que ejercen en el ámbito de cuidado intensivo pueden realizar técnicas de drenaje de secreciones para pacientes con ventilaciones que muestran signos de drenaje inadecuado de vías respiratorias y ayudan en el manejo postural del paciente, insuficiencia respiratoria, influyendo en el uso de la posición prona para optimizar la oxigenación. Se incluye el tratamiento de ventilación pulmonar, protectiva prolongada, sedación del uso de agentes bloqueados neuromusculares. Eso es todo, Liz. Muy bien, chicas. Entonces han estado presentes Silvia González, Carolina Kuzmar. Presente. Carolina, ¿no? Sí, Carolina.
Andrea Ríos, Presente. Catherine Colque, Eli Villarte. Presente, Lick. Muy bien. Pasemos entonces al siguiente grupo. Adelante, por favor, el grupo. Muy buenas tardes, doctora, queridos compañeros. El tema que hoy día nos tocó exponer ha sido sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en palabras abreviadas, que sería EPOC. Bueno, pasando al siguiente, en su definición, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad progresiva que dificulta la respiración debido a una obstrucción de las vías respiratorias. Una de las condiciones las cuales respiratorias más comunes son en adultos. Detectando a estas patologías es más difícil que una enfermedad. Si, aparece lentamente esta enfermedad y ¿cómo lo puedo explicar? Aparece mayormente en las personas de edad avanzada. Y pasando al siguiente, en una etimología más específica, el EPO, abreviando, por primera vez en 1965, en un sano, bueno, en un sano lugar de una arteria temporal superficial, se define como un progreso de las, ya, unas indirectas caracterizadas por la investigación. En uno de los factores más etiológicos, como se nombran aquí, es el hábito de no fumar, en la contaminación ambiental, que es el smog, la exposición profesional también, las infecciones y una herencia que se tiene. Bueno, pasando al siguiente en su historia, pues la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad pulmonar crónica en la que causa la dificultad para respirar. Es una bronquitis crónica en la cual implica la tos prolongada, prolongada como con un moco, lo cual implica un daño a los pulmones con el tiempo. Eso sería, y pasando con mi compañero. ¿Quién sigue? Continúe, por favor. Aileen. Licenciada, le toca a Aileen. Aileen, ¿estás conectada? Continúa. El cuadro clínico, los síntomas del EPOC no suelen aparecer hasta cuando ya se ha producido un daño significativo y por lo general empeoran con el tiempo, particularmente si el paciente sigue expuesto al humo del tabaco. Siguiente. Los signos son la cefalea, que es una sensación dolorosa en la cabeza que va de un dolor agudo a un dolor leve. La infección respiratoria son padecimientos infecciosos de las vías respiratorias. La tos, sonido forzado y seco para liberar aire y despejar la irritación en la garganta. La fatiga es una sensación de mucho cansancio, poca energía y un fuerte deseo de dormir. La disnea es una respiración difícil. El siguiente.
Los síntomas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica también son la taquicardia, que es un latido cardíaco rápido, que puede ser de regular o irregular. La taquipnea es una respiración anormalmente rápida y a menudo poco profunda. La cianosis es un color azulado de la piel que podemos encontrar en las uñas, los labios o alrededor de los ojos. La sibilancia es un sonido chillón al respirar y la hipoxemia, bajo nivel de oxígeno en la sangre. Ese sería el siguiente. Buenas tardes, licenciada, compañeros. Bueno, el tratamiento médico, los broncodilatadores, estos sirven para prevenir y revertir el endurecimiento de los músculos que rodean las vías respiratorias, o también, como se llama, los broncoespasmos. A la vez aumentan el diámetro de los bronquios cuando estos se han estrechado, con lo que disminuyen la obstrucción y mejoran el paso de aire a las vías respiratorias. También estas reducen la sensación de dificultad de respirar y, y bueno, existen dos tipos de acción corta con una duración entre 4 a 6 horas. Y también estas tienen una de acción prolongada, que estas duran como 12 horas. Siguiente. Los anticolinérgicos. Estas, aunque también actúan como los bronquiodilatadores sobre las vías respiratorias y también tienen un mecanismo de acción farmacológico, es diferente y tardan algo más en hacer efecto. Habitualmente estas se administran inhalados. Siguiente, doctor. Los antiinflamatorios. Estos sirven para reducir la inflamación de las vías respiratorias, aunque tomarlos es preferiblemente por la mañana. Así estas disminuyen las dosis y como también se le indique si el endurecimiento y la inflamación de las vías respiratorias son controladas, mejorarán los problemas como la respiración sibilante y la falta de aire. Le toca a mi compañera. Los antibióticos, estos nos sirven para tratar la infección y para mejorar eh, los problemas que ocasiona la enfermedad. Nos dice que deberíamos tomarlo de acuerdo a lo que nos indique en los horarios para que haya una pronta reacción del sistema. Siguiente. En los tratamientos fisioterapéuticos y kinesiológicos, en los fisioterapéuticos tenemos 3 puntos. 4, perdón. Los ejercicios respiratorios, técnicas de relajación, drenaje personal y entrenamiento físico progresivo y controlado. Siguiente. En los ejercicios respiratorios nos sirve para disminuir el esfuerzo respiratorio. El paciente tiene que estar relajado y moverse con mayor cantidad para que el volumen del aire a los pulmones disminuya y la sensación de asfixia de igual forma. En la siguiente. En la técnica de relajación, el paciente tiene que estar, como dice, relajado, pero
Esto para evitar que mm, el, ¿cómo se dice? El paciente tiene que estar relajado para que no le produzca el asma al estar nervioso en ese punto. Sí. En el drenaje postural, esto ya son ejercicios respiratorios ya cuando la enfermedad está más avanzada, cuando hay una acumulación de flemas. El paciente tiene que hacer ciertas posturas para que no le afecte tanto cuando este le asfixie. Y en los siguiente, y en los programas de ejercicios, esto más que todo nos dice para disminuir la disnea, pero también en el problema de ejercicios es que los pacientes con el EPOC no pueden hacer más de unos 5 o 10 minutos porque afecta en eso de la asfixia misma. Después de los tratamientos kinesiológicos, tenemos la disminución obstructiva crónica, disminución de disnea, mejoramiento de resistencia al esfuerzo físico y prevenir las complicaciones. En el prevenir las complicaciones, el médico nos indica de que eh, deberíamos ya dejar las personas con el EPOC deberían dejar de fumar porque eso es lo que más afecta a los pulmones. Y también se dice que cuando ya es más avanzado, esta enfermedad no llega a tener cura. Eso es todo. Muy bien, pasamos al siguiente grupo, por favor. Bueno, buenas tardes, licenciada, compañeros presentes. Vamos a hablarles lo que es el coronavirus. Y bueno, mis compañeras somos los integrantes, somos Vania Valquiria Laura Fuentes, Alison Selene García Cuista, Helen Felicita Claure Quinteros y Vinebe en persona. El siguiente. Definición. Los coronavirus son una familia de virus que se descubrió en la década de los 60, pero cuyo origen también está todavía desconocido. Sus diferentes tipos provocan distintas enfermedades, desde un resfriado hasta un síndrome respiratorio grave. Esto quiere decir, bueno, en cualquier parte de nuestra vida nos puede haber dado un leve coronavirus como un tipo de resfriado leve. Pero también esto va de acuerdo a, ¿cómo se dice?, a la familia que tienen, y es muy extensa. En los últimos años, bueno, en este año que sería el 2019, a final de diciembre de 2019, se ha notificado un nuevo caso de coronavirus, el COVID-19. En los últimos meses de 2019, se detectó esta en la ciudad, bueno, en el país de China, en la ciudad de Wuhan. Y desde entonces se ha propagado lo que sería el COVID-19. Así afectando a todo lo que sería, a todo el mundo. Se fue propagando. Entonces, y este tipo de el COVID-19, coronavirus, da su origen, ¿por qué? Porque tiene un parecido, microscópicamente lo han visto que tiene un parecido a lo que es una corona solar, así puesta y vista desde un microscopio.
Y bueno, se llama coronavirus, pues ya, de acuerdo a su forma que la encontrar. Y eso sería, licenciado. Siguiente. Como les dije anteriormente, el primer caso de COVID-19 se registró en diciembre en la ciudad de Wuhan, de China. Esta fue encontrada en lo que sería, bueno, este tipo de COVID-19 afecta a lo que es, bueno, provoca infecciones respiratorias graves, lo cual esto quiere decir que imposibilita la capacidad de respirar. Estas, bueno, tiene una incubación de 14 días y puede estar en tu cuerpo 14 días, pero también puede que tengas o puede que te recuperes o también no. Esto de acuerdo en base a lo que estés en los 14 días. Tus defensas pueden bajar o también puedes sobrevivir lo que sería esta enfermedad. Siguiente, este virus. Siguiente. Siguiente. Y mi compañera a continuación, Helen. El cuadro clínico. El COVID se caracteriza por tener síntomas leves. Todo dependerá de la persona que esté infectada. Dependerá de la persona, también de la edad, o si presenta alguna patología crónica. Entre los síntomas más leves podemos encontrar la tos, el dolor de garganta, la fiebre, dificultad respiratoria, una disnea, dolor de cabeza, escalofríos y malestar general. También podemos encontrar secreción y goteo nasal. Esto se da generalmente en las personas que tienen que presentan unos síntomas leves. En el siguiente, por favor. En los casos graves, ya podemos ver los casos graves generalmente son personas ya mayores de 65 años, o sea, ya personas de la tercera edad, o también podemos ver en niños, ¿no? En los casos graves podemos ver que presentan una neumonía, también síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal. Estas personas también estas personas también pueden ser las que tienen patologías crónicas, como por ejemplo hipertensión, son pacientes que tienen enfermedades coronarias, enfermedades respiratorias, cáncer, diabetes. Estos son los principales factores de riesgo asociados a la mayoría de la gravedad y de la letalidad de esta infección que es causada por el SARS-CoV-2. El siguiente, por favor. Tratamiento médico. Actualmente no existe un tratamiento médico para prevenir o tratar el COVID-19. Algunos pacientes, en este caso, necesitan o pueden llegar a necesitar un tratamiento asintomático o hasta requerir una ventilación mecánica que les ayude a respirar. También nos hace falta nos es muy necesario el cuidado personal. Si se presentan síntomas leves, es preferible quedarse en casa ya para no propagar la enfermedad o para no contagiar a los demás hasta que se pueda recuperar o hasta que sienta mejoras. Y para aliviar el dolor de los síntomas, es necesario descansar, dormir, manteniéndose caliente, tomando muchos líquidos y utilizando humidificadores para aliviar el dolor de la garganta y la tos. O en otros casos, si no mejora o si no hubiera una mejora, sería necesario llamar a una atención médica para ya que ellos lo puedan mantener en un aislamiento para mejorar o para ver si va a mejorar o ver si va a llegar ya a un nivel más alto. Siguiente. El tratamiento fisioterapéutico kinesiológico, el paciente enfermo con coronavirus, o también llamado COVID-19, puede desarrollar neumonía. Este se va a caracterizar por infiltrados intersticiales bilaterales con insuficiencia respiratoria,
también le va a provocar una hipoxia grave. Actualmente a los pacientes que están con COVID-19 o coronavirus es casi un poco difícil hacerles un tratamiento fisioterapéutico porque tendríamos que estar en contacto con ellos, ya que se trata de una enfermedad viral. Esto nos impide, pero sí podemos enseñarles a dar ejercicios de respiración. Los procedimientos que vamos a seguir va a ser consultar la indicación previa por parte del médico o fisioterapeuta. No podemos realizar ejercicios respiratorios después de las comidas hasta pasada una hora, hora y media, para evitar posibles náuseas y vómitos o incluso llegar a hacerles toser a los pacientes que ya estaría contraindicado. Tenemos que abstenernos de hacer presión sobre la columna vertebral y vísceras para evitar lesiones en la raquis o órganos internos. Tenemos que verificar la localización de la lesión también. Los procedimientos que no se aplican en una fase aguda del COVID-19 va a ser una respiración diafragmática. También está una respiración con los labios fruncidos, un drenaje bronquial, uso de espirómetro, eso está contraindicado, movilizaciones manuales, estiramientos de caja torácica, lavados nasales, entrenamientos con los músculos respiratorios, entrenamientos físicos, movilizaciones en la fase de inestabilidad clínica. Eso no se realiza con el paciente, como le dije, tendría que ser un contacto físico y lo cual está contraindicado en esta enfermedad. El consejo que les damos como grupo es que tenemos que lavarnos las manos, tenemos que evitar tocarnos ojos, nariz y boca. Si estamos en contacto con una persona infectada, tendremos que mantener distancia de al menos 2 metros. Toser en un pañuelo desechable o en el hueco del codo en su defecto. El otro consejo también que les damos como grupo es que ante esta situación que está pasando en Bolivia, por favor tomen sus previsiones y tenemos que cuidarnos todos y no arriesguemos nuestras vidas. Eso es todo, licenciada. Muy bien. Pasamos al siguiente grupo, por favor. Aquí pueden empezar. ya. Buenas tardes, compañeros. Licenciada, buenas tardes. Nosotros vamos a comenzar con Lenny Cabezas, Raúl Requena y Carla Veloz. Siguiente, vamos a hablar sobre la fibrosis pulmonar. Siguiente, ya. Definición. La definición es una afección en la cual el tejido de los pulmones cicatriza. Por lo tanto, se vuelve grueso y duro. Esto produce dificultades a la hora de respirar y es posible que la sangre no reciba el oxígeno suficiente. Es una enfermedad en la que hay cicatrices en los pulmones que dificultan la respiración. Es una forma de enfermedad pulmonar intersticial. Las enfermedades pulmonares intersticiales son un grupo de condiciones que causan inflamación y cicatrices alrededor de los pequeños sacos aéreos, es decir, los alvéolos en los pulmones. Siguiente. Etimológicamente, la palabra fibrosis, crecimiento anormal del tejido, viene del sufijo osis, proceso patológico, sobre la palabra fibra, y está en el latín fibra, ver, fibra también psicosis. Siguiente. En cuanto a su historia, la fibrosis pulmonar es una enfermedad pulmonar caracterizada por la sustitución del tejido pulmonar o tejido colágeno. En análisis radiológico se observa presencia de cicatrices en los pulmones. Esta sustitución genera cambios en las características físicas de los mismos generados importantes como cambios hemodinámicos y clínicos que pueden conducir a la muerte. En el cuadro clínico podemos ver en lo que aquí se presentan los signos y síntomas de la fibrosis pulmonar. Esta es la dificultad para respirar.
Siguiente. Siguiente. La tos seca, que esta también es una tos entrecortada y una tos que no suele mejorar. Siguiente. Fatiga. Siguiente. Dolor en los músculos y articulaciones. Siguiente. La atropaquia. Este se da en cuando los puntos de los dedos o de los pies pueden agrandarse la punta de los dedos. Siguiente. A continuación, mi compañero. Raúl. Buenas tardes. Tratamiento médico. Algunos de los tratamientos pueden mejorar temporalmente los síntomas o retrasar el avance de la enfermedad. Los médicos evaluarán la gravedad de la afección para determinar el tratamiento más adecuado, que son los medicamentos. Se podría recomendar medicamentos más nuevos, tales perfenidona y nintedanib. Estos ayudan a demorar el avance de la fibrosis pulmonar. Ambos medicamentos han sido aprobados por la Administración de Alimentos. El tratamiento, los esteroides que suelen producir una mejora clínica, radiológica rápida, habitualmente en pocos días, aunque no tan espectacular como en el caso de la neumonía, eosinofílica y crónica. El tratamiento fisioterapéutico, el tratamiento consiste en una serie de técnicas manuales y ejercicios respiratorios para facilitar el drenaje y la eliminación de las secreciones branquiales. Todos los que presentan esta patología deben realizarse todos los días. El fisioterapéutico tiene como objetivo mantener las vías respiratorias limpias de secreciones, mejorando la ventilación. Para esto se requiere individualizada a cada paciente teniendo en cuenta la edad y el grado de afectación. Eso es todo, Alicia. Gracias. Muy bien. Pasemos al siguiente grupo, por favor, neumonía. Bueno, buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeras. En mi grupo le ha tocado sobre la enfermedad de la neumonía. En uno, tenemos la definición. La neumonía es la infección que inflama los sacos de aire de uno o ambos pulmones, los que puede llenarse de fluido. La neumonía puede provocar que los sacos de aire se llenen de fluido o pus. La infección puede ser mortal para cualquier persona, pero en especial para los bebés, los niños pequeños y adultos mayores de 65 años. En la etimología de la neumonía, la palabra neumonía proviene del griego antiguo pneumonía, que significa pulmón o enfermedad del pulmón. En la historia de la neumonía tenemos que Hipócrates fue quien... El siguiente, Alicia, por favor. Hipócrates descubrió los síntomas de la neumonía en 460 a.C. y en 370 a.C. Hipócrates se refiere a la neumonía como una enfermedad. Maimónides observó los síntomas básicos que produce la neumonía, que pueden ser como fiebre aguda, tos, etc. En 1138 y 1204 después de Cristo. Edwin Cleves en 1875 vio por primera vez las bacterias en las vías respiratorias de las personas que murieron a causa de la neumonía. Carl Friedlander y Albert Frankel en 1882 y 1884 trabajaron para identificar a las dos causas bacterianas comunes, como pueden ser el Streptococcus pneumoniae y el Klebsiella pneumoniae. Friedlander introdujo la extinción de Gram, que era una prueba de laboratorio fundamental para clasificar las bacterias. Christian Gram en 1884 ayudó a diferenciar las dos bacterias y demostró que la neumonía puede ser causada por más de un microorganismo. Va a continuar mi amiga.
Cuadro clínico. Signos y síntomas principales tenemos a la tos, a la disnea. La disnea es la dificultad para respirar. También tenemos a la expectoración, que es la expulsión de flemas u otras secreciones formadas por las vías respiratorias. También tenemos a la hemoptisis, es la expulsión de pequeñas cantidades de sangre al toser de forma intensa. Siguiente, por favor, Liz. Los signos y síntomas secundarios tenemos a la fiebre, a la hiporexia, que es la disminución parcial del apetito, a la astenia, es la disminución de la fuerza muscular y el dolor abdominal. Siguiente. Bueno, el tratamiento médico es en la neumonía. Hay que clasificar a los pacientes según el riesgo que presenta. En su función, la gravedad de los síntomas se instauran en un tratamiento ambulatorio o se deriva al paciente para ingresar al hospital. Dice siguiente, por favor. Como dije, para determinar y poder proceder para el tratamiento, se utiliza un cuadro que se llama el CURS 65. En ahí especifica, hay 3 tipos, que es el paciente que no requiere ingreso hospitalario, paciente sano que representa una neumonía adquirida en la comodidad sin datos de gravedad inicial, paciente joven sin factor de riesgo menor de 65 años sin factor de riesgo añadido. Estos pacientes realizan el tratamiento ambulatorio. Paciente que requiere ingreso de la unidad hospitalaria convencional. Mayores, en aquí se procede a mayores de 65 años o patologías añadidas con factores de riesgos asociados, a todos aquellos en los que la gravedad de la presentación de la sintomología o la presencia de otros factores de riesgos de complicación ya expuestos a otros puntos o otros tipos de enfermedades. Pacientes que requieren ingreso de la unidad de cuidado intensivo, necesarios ante las situaciones de extrema gravedad como insuficiencia respiratoria severa, pacientes inestables con alteraciones de la constante vital, fallo en los funcionamientos del riñón, alteraciones en el sistema de coagulación, meningitis o estado de coma. Siguiente, por favor. El tratamiento antibióticos también puede ser. En los antibióticos se utilizan más utilizados son la penicilina y la metáxicos, amoxicilina y la amoxicilina, clavucalino. Ambos dosis son altas. Quinolas, lexoflaxios, moxifloxacio, macrolitos, acicromicina, claritromicina. Se realizan la selección de tratamientos de antibióticos en función en guía clínicas del tratamiento de la gravedad del cuadro y de la existencia y si no de los factores de riesgo de la comunitantes. Mi compañera va a continuar, Lisa. El tratamiento fisioterapéutico. Este ha sido ampliamente utilizado como tratamiento para aquellos pacientes con neumonía, que es especialmente con hipersecreción bronquial. Las técnicas de fisioterapeuta. Hay la percusión, vibración y drenaje postural y la respiración activa. El drenaje postural facilita gravitacionalmente con diversas posturas para que ventilen las vías aéreas, ya sea de crecimiento o lóbulo pulmonar. El ejercicio. Siguiente, por favor, Isa.
Los ejercicios de expansión torácica se hace con se hace a cabo de la relajación de inspiración a las inspiraciones máximas sostenidas por la apnea, breves seguidas por una expiración lenta y pasiva. En los pacientes ventilados se emplea la hiperinsuflación. Las técnicas que facilitan el desprendimiento de secreciones y su eliminación del árbol traqueobronquial es la expiración lenta, prolongada por LPR. Ayudas instrumentales como a capella jazz se realizan en 6 a 8 respiraciones y se repiten 3 ciclos. Todas las técnicas van acompañadas de provocada y tan dirigida para conseguir la expectoración de las secreciones. No se realicen todo. Ahí termina la exposición o alguien más continúa. Sí, ahí termina eso. Muy bien. Pasemos al siguiente grupo, por favor. Pueden empezar. Empiece, por favor, el grupo que sigue. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. El tema que nos ha tocado disertar es la tuberculosis. La tuberculosis es una infección persistente causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, que afecta a diversos órganos, en particular son los pulmones. En un feto puede contraer tuberculosis, ya que la madre, antes que nazca el bebé, traga líquido amniótico, y esto afecta al bebé porque ya que la mamá tiene esta infección, va adquiriendo esta enfermedad del bebé por el líquido amniótico que tiene. Alrededor de la mitad de los hijos de las madres afectadas de tuberculosis, el primer año de vida, si no se recibe en tratamiento con antibióticos, puede llegar a ser un poco más grave. Y la Organización Mundial de Salud estima que en la actualidad el 30% de la población mundial tiene tuberculosis latente. Además, ese porcentaje se calcula en 10%. El 10% se va a desarrollar en una tuberculosis activa. Esta enfermedad lo ha descubierto Roberto Koch, ya que esta recibió el nombre de Basilio de Koch. Va a seguir mi amiga. Siguiente, Lice. ¿Ahí está bien o siguiente? Cuadro clínico es, Lice. Cuadro clínico. Directamente, ¿por qué no está Andrea? Por favor. Ya está bien. Que siga mi compañera. Ya. Los signos y los síntomas. Según los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades, CDC, dicen que los síntomas empiezan con la tos, que dura más de 3 semanas,
tos con sangre, dolor en el pecho o dolor al respirar, con tos, pérdida de peso involuntaria, pérdida de apetito, fiebre, fatiga, sudoraciones nocturnas y escalofríos. Siguiente, Alicia. Em, mm, Tratamiento médico. ¿Se escucha, doctora? Perfectamente, continúa. En el tratamiento médico, lo que sería son, el medicamento es fundamental para el tratamiento. Ese tratamiento lleva mucho tiempo para tratar otras infecciones bacterianas. Para la tuberculosis activa debes tomar antibióticos por lo menos durante 6 a 9 meses. La medicación exacta y la duración del tratamiento dependen de tu edad. El estado de salud general, posibilidad de resistencia a la medicación y la ubicación de la infección en el cuerpo, ya que se puede alojar en los pulmones como en la columna cervical y los riñones. Siguiente, doctora. En lo que sería los fármacos que se recetan para el tratamiento de la tuberculosis, para la tuberculosis latente, la que sería la tuberculosis latente se define como letal, esta ya que no presenta síntomas, pero puedes tener la tuberculosis, pero no presentas los síntomas y en esta solo se necesita tomar solo uno o dos tipos de medicamentos para la tuberculosis. En la tuberculosis activa, la que sí presenta los síntomas, especialmente si es resistente a los medicamentos, se requiere medicamentos a la vez. Los medicamentos frecuentes son etambutabol, etabutol. ¿Puede apretar siguiente, doctora, por favor? Esos son los medicamentos, isomiaria, rifampicina, etambutol y pirazinamida. Los efectos secundarios que producen son se puede presentar como náuseas, vómitos, pérdida del apetito, fatiga, ictericia, orina con color oscuro y fiebre que dura de 3 o más días sin razón aparente. Es necesario completar los tratamientos ya que puede repercutir en nosotros. Siguiente, va a seguir mi compañera. El tratamiento fisioterapéutico es... siguiente lista. Es... la fisioterapia respiratoria es una de las técnicas de tratamiento que tenemos que implantar en los pacientes, pues la higiene braquial es la clave para la recuperación de la enfermedad.
siendo una terapia muy efectiva para el control y recuperación de los pacientes sin tener efectos adversos. La tuberculosis es una infección bacteriana muy contagiosa que afecta sobre todo a los pulmones. Y las contraindicaciones para efectuar una terapia respiratoria son neumotórax, es un colapso pulmonar debido a la falta de aire en el pulmón. El aire sale al espacio exterior del pulmón entre la pared torácica que ejerce la presión sobre el pulmón, impidiendo la expansión del mismo. En procesos sangrantes como hemoptisis o neumonía es la fase sangrante. La tuberculosis pulmonar activa es una infección bacteriana que contagia a los pulmones y compromete a los pulmones y puede propagarse a otros órganos. Y pacientes terminales. Bueno, existen diferentes técnicas que pueden aplicar en la terapia respiratoria. Su uso dependerá de las necesidades del paciente, la historia clínica y la valoración inicial que proporcionan datos claves para planear el tratamiento de cada paciente. En el siguiente cuadro podemos ver la respiración abdominodiafragmática que les ayuda a la respiración y la técnica de drenaje de secreciones, ya que produce flemas en los pulmones y una ventilación mecánica que le ayude a los pulmones. Eso es todo, listo. Muy bien, pasemos al siguiente grupo, por favor. Buenas tardes, licenciada. Vamos a comenzar con el asma. Ya. El asma es una enfermedad que provoca las vías respiratorias. Hace que se hinchen y se estrechen. Esto hace que se presenten sibilancias. Las sibilancias son sonidos silbantes o chillones al respirar. Es una dificultad para respirar y va a tener la presión en el pecho y la tos. Ese vocablo del asma proviene del latín de asmas y a su vez al griego con el mismo significado. La siguiente. Sobre su historia natural, el concepto de esta enfermedad, en este caso del asma, hace referencia al comportamiento de la misma en el tiempo a lo largo de la vida de una persona hipótica. Con esta historia natural se generan escenarios o modelos evolutivos que intentan definir los factores que intervienen en su génesis. Siguiente, dice. Buenas tardes, licenciada. Yo voy a continuar con el cuadro clínico. Sus síntomas que presenta son falta de aire, dolor u opresión en el pecho, problemas para dormir causada por falta de aire, tos o silbido al respirar. También presenta tos o silbido al respirar que empeora con un virus respiratorio como un resfrío o influenza. Sus signos que indica que probablemente el asma está empeorando comprenden los signos y síntomas, aumento de dificultad para respirar, se calcula un medidor de flujo máximo, el cual es un dispositivo que se utiliza para verificar el funcionamiento de los pulmones. Necesidad de usar el impulso, el inhalador de alivio rápido con mayor frecuencia.
siguiente, Lizo. El tratamiento. Su tratamiento del asma generalmente se trata con inhaladores de rescate para atacar los síntomas y con inhaladores de control que previenen los síntomas. Las causas más graves pueden requerir inhaladores de acción programada que mantengan las vías respiratorias abiertas, además de asteroides orales. El asma no tiene cura, pero sí tratamiento. Siguiente, dice, por favor. Bien, en los beneficios de la fisioterapia para el asma, nos dice que va a ayudar a disminuir los síntomas diarios, ayuda a disminuir la dosis requerida de la medición habitual y favorece la llegada de la medición inhalada al pulmón profundo. Para los fisioterapeutas, ayudar a las personas que tienen asma, hay unos 3 ejercicios que son más requeridos. El primer ejercicio se llama pullover. Este ejercicio es ayudado con las mancuernas, haciendo ejercicios para poder abrir las vías respiratorias. También es importante que las personas con asma caminen frecuentemente, pero siempre tengan al lado su inhalador. Nos dice que las personas que tienen asma también son alérgicas a lo que es al chocolate o al maní o al café. Eso sería el Muy bien. Pasemos al siguiente grupo, por favor. Pueden comenzar. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. A mi grupo le ha tocado disertar sobre tuberculosis. Va a iniciar mi compañera Betsa. Ya, la tuberculosis es una infección bacteriana causada por un germen llamada Mycobacterium tuberculosis. La bacteria suele atacar los pulmones, pero puede también dañar a otras partes del cuerpo. La tuberculosis se disemina a través del aire cuando una persona con tuberculosis pulmonar tose, estornuda o habla. Es probable que pueda contagiar a la persona que le habló, contagiándole con tuberculosis si tiene un sistema inmunitario debilitado. La etimología. La palabra tuberculosis viene del latín tuberculum, pequeña protuberancia. Tumor pequeño, forma diminutiva de tuber, tuberis, protuberancia, nódulo. Tumor que se ha relacionado etimológicamente como tumeo, estar hinchado, y con tumor, hinchazón. Lleva habitual sufijo griego osis, que denota enfermedad. El nombre se justifica por la presencia de granulomas o nódulos preferentemente en el pulmón de los enfermos. Historia. Como ya sabemos que la tuberculosis es una enfermedad más antigua que afectan a los seres humanos, aunque se estima una antigüedad entre 15.000 a 22.000 años. Se acepta más que esta especie evolucionó de otros microorganismos más primitivos dentro del propio género, Microbacterium. Se puede pensar que en algún momento de la evolución, alguna especie de microbacterias
traspasara la barrera biológica. Por presión selectiva pasará a tener un reservorio en animales. Esta posiblemente dio lugar a un anciano progenitor de Microbacterium morbis, que es la aceptada por muchos como la antigua de las especies que actualmente integran el denominado complejo Microbacterium tuberculosis, que incluye a Microbacterium morbis, Mycobacterium africanum y Mycobacterium microti. A continuación, mi compañero. Muy bien. Buenas tardes, licenciada. Continuando con el tema, a mí me tocaría la parte de tuberculosis. Sí. Bueno, entre los síntomas y signos que presenta esta enfermedad tenemos mayormente la tos intensa que dura 3 semanas o más. También presenta tos con sangre o esputo. Es también conocido también como flema desde el fondo de los pulmones. Otro síntoma tendríamos la debilidad o cansancio. También tendríamos la pérdida de peso, la falta de apetito, el escalofrío, fiebre, noche. Bueno, los síntomas de la enfermedad de la tuberculosis en otras partes del cuerpo dependen del área afectada. Las personas que tienen infecciones de tuberculosis latente no se sienten mal, pero también no presentan también síntomas. Ni tampoco pueden transmitir la tuberculosis a los demás. Va a continuar mi compañero. Licen, Sergio no está. Voy a seguir yo con cuenta de él. Los signos serían en este caso dolor en el pecho, piel pálida, estar débil, entre otros. Siguiente, Licen. Les voy a hablar yo del tratamiento médico. El tratamiento médico de esta enfermedad tiene como precisamente fundamental desde el punto de vista bacteriólogo. En los tratamientos se encontrarían 3 específicamente. El primero sería, es preciso asociar varios fármacos para prevenir la aparición de resistencias. Toda monoterapia real o encubierta llevará ineludiblemente al fracaso y a la selección de resistencia. El segundo tratamiento sería que tiene que ser prolongado para evitar la recidiva en base a las distintas velocidades del crecimiento de las poblaciones bacilares coexistentes. El tercero sería el mal cumplimiento o el abandono del tratamiento favorece a la aparición de la resistencia. También en esta encontramos, como se trata más que todo con fármacos, en estos son dos grupos que se dividen en función de su eficacia potencial y efectos tóxicos. Fármacos de primera línea, de elección para el tratamiento de casos iniciales bactericidas. En estas tenemos la isoniazida, rifampicina y piracinamida. Los fármacos de segunda línea son menos activos y con más efectos secundarios. Se usan para la formación de tuberculosis resistentes a los de la primera línea o en situaciones clínicas específicas. Algunos son difíciles de conseguir y solo deben ser manejados por personas
expertas en tratamiento y retratamiento de la tuberculosis. Los fármacos de segunda línea. En este tendríamos la protionamina, etionamina, capreomicina y la canamicina, entre otros fármacos. Va a seguir el compañero. Tratamiento fisioterapéutico y kinesiólogo. La fisioterapia respiratoria es útil para disminuir la insuficiencia ventiladora crónica en pacientes con tuberculosis pulmonar severo. La utilidad se definió como el grado de los indicadores como espirómetros luego de un mes de tratamiento. Fisioterapia respiratoria por espacio de un mes por la técnica de expresión abdominal e inspiración forzada con incentivo. Las sesiones duran 20 minutos 2 veces al día. El potencial de movimiento de un ser humano se ve gravemente afectado cuando éste adquiere la bacteria de la tuberculosis pulmonar. Es muy importante la evaluación global del afectado en su patología y en su entorno social. La técnica de intervención terapéutica. Esta está orientada a la prevención, tratamiento y estabilización de las alteraciones respiratorias. El objetivo fundamental de esta es restaurar la expansión pulmonar y facilitar la eliminación de secreciones. Eso es todo, Lice. Muy bien. Felicitaciones a todos los participantes. Han cumplido con lo requerido. Bien, un aplauso simbólico. Para recabar algunos puntos. Si se han dado cuenta, hemos hablado absolutamente de patologías respiratorias, todas que tienen que ver con afecciones en las distintas áreas, tanto de vías respiratorias superiores como inferiores. Y en común que tenían todas estas infecciones respiratorias, todas afectan a los alvéolos pulmonares. Por eso es importante conocer la estructura desde el punto de vista anatómico y desde el punto de vista funcional, ya que cuando hemos hablado en histología de revestimiento, por ejemplo, el epitelio de estas vías respiratorias, han podido evidenciar la función que tenía el epitelio principalmente en el transporte, cuando hablamos de vías respiratorias superiores, y en el caso de las inferiores, en la hematosis, que era el intercambio de gases. Desde el punto de vista fisiológico, y la anterior clase hemos visto cómo se difunde el oxígeno y cómo se difunde el dióxido de carbono. Pero cuando han ido escuchando las diferentes disertaciones en el cuadro clínico, han podido evidenciar que la mayoría que tienen en común, que estos pacientes no pueden respirar. Entonces, esa difusión de oxígeno, esa difusión de dióxido de carbono se ve afectada, no permitiendo que el paciente asimile estos elementos, oxígeno, o elimine el dióxido de carbono. Ahora, de todas las patologías de las 6 que hemos hablado, puntualizaré en el COVID, que es nuestra coyuntura actual, y en la tuberculosis, como han escuchado, son enfermedades infectocontagiosas. ¿Qué quiere decir? Que si no tenemos los cuidados necesarios, los podemos adquirir, nos podemos contagiar, nos podemos infectar. Entonces, en las diferentes exposiciones, porque era doble tuberculosis y doble grupo de COVID, los cuidados que debemos tener desde el punto de vista, diremos, en un ámbito social son importantes para evitar la infección. Ahora, ¿qué ocurre si ya asimilamos la infección? Es decir, nos infectamos de TB, tuberculosis, o nos infectamos de COVID. Como han visto, el tratamiento no solamente se halla en el tratamiento médico. Ustedes como profesionales, como fisioterapeutas, kinesiólogos, también tienen un papel importante, porque si no ayudamos al paciente en la ventilación y en mejorar la perfusión mecánica, este paciente no va a poder respirar por sí mismo. Ahora, si llegamos a la siguiente fase, que es lo que esperemos nuestros pacientes que tenemos en Bolivia no lo lleguen, a usar un respirador artificial, igual intervienen ustedes.
acomodando al paciente en las diferentes posturas para eliminar algún tipo de secreciones. Pero como han escuchado en una de las disertaciones, hay que tener mucho cuidado cuando hacemos ese tipo de aplicaciones posturales, porque sin querer podemos causar una expectoración que si no estamos con las medidas de bioseguridad nos podemos contagiar. Entonces, estas enfermedades en común tienen un tratamiento multidisciplinario. ¿Qué quiere decir? Que diferentes áreas de la salud intervienen. Médicos, enfermeras, fisioterapeutas, psicólogos, bioquímicos, etc. Entonces, es un tratamiento multidisciplinario. Y el objetivo de estas investigaciones y disertación era para que ustedes más o menos relacionen la parte normal fisiológica con la parte patológica. Y posteriormente en los siguientes semestres van a ir viendo ya los diferentes tratamientos, que ahora un poco puntual, quizá de conocimiento muy vago los hemos ido mencionando, pero cuando ya lleven la materia como tal, fisioterapia respiratoria, que tienen otra materia, ahí ya van a emplear estos conocimientos para entender pues, cómo van a accionar frente a los diferentes pacientes que tenemos con estas patologías. Y que hoy en día se está viendo ya no solamente infecciones locales, hemos llegado a una pandemia. Entonces, muy bien chicos, eso sería todo por hoy. No sé si alguien tiene alguna duda, puede aprovechar. Doctora, teníamos que hacer en el álbum los trabajos de las diferentes patologías que nos ha dado. ¿Eso lo va a revisar hoy o cómo tenemos que mandar? Ya. Si recuerdan, para el primer parcial les he pedido un video de todo lo que hemos avanzado en los informes y las tareas tanto teóricas como prácticas, hasta el informe de auscultación cardíaca. La siguiente revisión, que no va a ser todavía ahora, va a ser yo creo que de aquí a 2 semanas más o menos, igual va a ser un video en la cual ya se van a incluir desde aquí las tareas, desde las patologías respiratorias, el informe que viene, espirometría, etcétera, etcétera, hasta donde yo les indique. Eso por lo menos de aquí a 2 semanas va a ser otro video que igualito me van a enviar para que yo revise sus álbumes. Obviamente no se acumulen tareas, ya vayan haciéndolos y cuando yo les diga, igual por plataforma o por el grupo de WhatsApp, para su respectivo envío, igual como han hecho la anterior vez. ¿Alguna otra duda? No, eso era doctora. Gracias. De que está bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Bueno, si no hay más dudas o preguntas, quedaríamos aquí. Esto sería todo por hoy. Con esto ya habríamos terminado la parte de la unidad de fisiología de la respiración. El día martes, nuestra siguiente clase, ya vamos a entrar con el tema de los 5 sentidos. Bien, chicos, hasta la siguiente clase. Eso es todo por hoy. Doctora, una pregunta. Dime. ¿Es posible que en serio vamos a acabar el semestre mediante plataforma virtualmente? Lamentablemente en Bolivia la coyuntura